La historia de visitando a los muertos. Me llamo Raúl, soy originario de Chile, visitando a los muertos. Historia. Mis padres se conocieron gracias a un festival internacional de la canción de Villa del Mar. Mi padre era guardia y mi madre iba en el staff de un artista, no recuerdo el nombre. Mi padre no era simpatizante de Pinochet y fue por eso que yo crecí en México. En diciembre de 89 mis padres decidieron volver a Chile, pero estando consciente que podría ser una sentencia de muerte, deciden dejarme aquí, en México, con una familia que nos había estado ayudando durante años. Una madrugada del 1991 ocurre un corrimiento de tierra a mediciones del desierto de Atacama. No volví a saber nada de mis padres. Después de eso, se reportaron 91 fallecidos y 19 desaparecidos. La verdad es que desconozco en cuál de las dos listas estaban mis padres. El punto es que luego de eso me quedé para siempre en México. Cuando yo cumplí 18 años, me despedí de quienes me habían aceptado como su hijo y yo decidí emprender mi camino. Viajé mucho y trabajé de todo lo que se puede trabajar. Conozco muchísimas ciudades del país, pues por lo general nunca me quedo más de 8 meses en ningún sitio. He vivido en Mitla, en Bacalar, en Pátzcuaro y podría seguir durante horas, pues llevo viajando ya casi 30 años. El trabajo más peculiar que he tenido, por así decirlo de alguna forma, ha sido el de velador en panteones. La primera vez que trabajé en un panteón fue en San Andrés de Mixquic, que es delegación de la UA. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar Mixquic sabrán que se trata de un lugar muy místico y por tanto sus panteones son especialmente peculiares, sobre todo en ciertas fechas. Recuerdo que llegué a vivir ahí durante la última semana de octubre. Lo que me logré fue a todos los pobladores que decoraran sus casas. Inclusive había personas decorando altares en algunos lugares públicos. Esos altares estaban coronados por flores, flanqueados por velas y copal, detallados con pan y vino. Caminando por la mística calle de Mixquic, encontré un panteón. Por alguna razón se me ocurrió preguntar si no ocupaban a alguien para trabajar en cualquier cosa. El hombre me atendió. Me dijo que unos días antes había renunciado al velador, pues lo habían asustado durante la noche. Me dijo que la vacante estaba disponible, si la quería, pero me advirtió que se acercaban fechas muy complicadas para trabajar de noche. Le dije que quería intentarlo y me dijo que estaba bien. Me pidió que me presentara al día siguiente, a tal hora de la tarde, para explicarme cómo estaba el asunto. Al día siguiente, cuando yo llegué al panteón, había cientos de personas adentro. Todos estaban decorando las tumbas. Parecía que estaban preparando una fiesta. Ese cementerio estaba lleno de vida. Entonces noté un detalle que la verdad me impactó mucho. Todas las personas estaban dejando cráneos sobre las tumbas. Me tallé los ojos creyendo que estaba viendo mal, pero efectivamente estaba viendo lo que es. Sí estaban colocando calaveras sobre los descansos de los fallecidos. Hablando con las personas, me dijeron que todos los preparativos que estaban haciendo era porque en unos días iba a comenzar el culto a los fallecidos para iluminar el camino
que les permitiría entrar de regreso al otro mundo, pero este mundo de los vivos. Todo eso sonaba demasiado extraño para mí. Por supuesto que conozco las tradiciones mexicanas, pero es que las cosas que vi ahí parecían más rituales que tradiciones. En fin, el hombre que me había atendido un día antes me explicó lo que tendría que hacer en caso de que verdad quisiera yo el trabajo. Le dije la verdad que solo estaría algunos meses y luego me iría de la ciudad. Dijo que no tenía problema, que por lo general las personas no duran mucho en esta clase de trabajo. Entran y se van. Me quedé toda la noche. La verdad es que había tantas velas en el panteón que era imposible tener miedo. La verdad todo estaba iluminado, con muchas luces. La mañana siguiente, al terminar mi turno, mientras yo caminaba hacia la casita que estaban rentando, pude ver caminos de pétalos y velas. Resulta que ese camino había de ser seguido por los fallecidos para disque poder llegar del panteón hasta el altar que sus familiares les habían estado preparando. Insisto, aquello parecía de otro mundo. Yo dormí todo el día y al atardecer fui a trabajar. Una vez más el cementerio estaba a reventar de gente. Yo comencé a hacer mis cosas. En cuanto se ocultó el sol, en ese segundo exacto, comenzaron a sonar las campanas de la parroquia. De pronto pude sentir un leve corriente de aire que venía del norte y atravesó mi cara. Incluso alcancé a percibir un tenue empalagoso olor a flores. Supongo que esa era la señal de que los fallecidos habían cruzado a nuestro mundo, o alguna cosa de esa. Caminando en el cementerio noté que había una tumba, pero esta tumba no estaba decorada. Se veía descuidada, sucia. Sentada sobre la tumba había una persona completamente vestida de negro. La verdad no alcanzaba a verle el rostro. Quise acercarme un poco, ya que yo sentía que esa persona contrastaba mucho con el ambiente de fiesta que había en el lugar. De pronto la persona se comienza a levantar. Era bastante delgada y peculiarmente alta. La negra túnica que vestía impedía ver sus manos y sus pies. Volteé hacia atrás cuando escuché que comenzaron los fuegos artificiales. Y cuando regresé, la mirada de esa persona de negro ya no estaba. Fue raro. La verdad, eso fue lo único extraño que me pasó durante los casi 7 meses que yo trabajé en ese panteón. De ahí me mudé al istmo de Tehuantepec. Llegué ahí entre mayo y junio, no recuerdo muy bien. Inmediatamente me percaté que el lugar tenía algunas similitudes con Mixquic. Recuerdo que en Tehuantepec probé el pan y chocolate caliente más delicioso que se pueden imaginar. Yo me había sentido muy cómodo en mis últimos trabajos, así que solo por curiosidad fui a un panteón a ver si, de pura suerte, podía trabajar ahí. Quizá fue el destino, no lo sé. Pero esa misma noche comencé a trabajar en el panteón. Ahí tuve un compañero de turno. Le conversé sobre mi estancia en Mixquic, sobre ese viento que pude sentir aquella noche que sonaron las campanas. Él me dijo que según las creencias de Tehuantepec había una señal inconfundible que anunciaba el retorno de las ánimas al mundo de los vivos. Ellos le conocen como el viento del norte. Eso definitivamente era demasiado como para tratarse de una coincidencia. El ambiente que yo sentí en ese panteón era diferente al de Mixquic. En Tehuantepec
Se sentía todo un poco más pesado. Hasta el aire que se respiraba era diferente. No podría explicarlo con palabras, pero era una sensación pesada, extraña. El lugar parecía ciertamente lúgubre. Pocas eran las tumbas que tenían una lápida de material. La mayoría eran solo montículos de tierra marcados con una cruz blanca y ya, de madera. Lo que más me llamó la atención del panteón fue una lápida pintada en un color rosa pálido. Posiblemente se trataba del lugar de descanso de una niña o de un niño. Una noche cualquiera, mientras recorría el panteón, encontré una tumba con una lápida que no había visto antes. Estaba partida por la mitad. Mientras la observaba, extrañado, de reojo noté a alguien que iba cruzando hacia el centro del panteón. Corriendo, volteé y pude ver lo que me parece que era la misma persona que había visto en el panteón de Mixquic. Era la misma altura, la misma túnica negra. No parecía posible. Comencé a seguirle de lejos para que no notara mi presencia, hasta que llegué a una zona bastante oscura, ya que había muchos árboles y la poca luz que quedaba ya no se encontraba allí. La verdad me dio mucho miedo seguir. La persona de la túnica negra se me perdió entre las sombras. Eso me dejó muy desconcertado, más porque pude notar que la persona de la túnica negra no tenía sombra. Pasaron las semanas y una noche ocurrió un incendio en una casa relativamente muy cerca del panteón. El fuego se podía ver desde mi lugar de trabajo. Por la mañana, al terminar mi turno, yo decidí caminar hacia el lugar del incendio para tratar de averiguar qué es lo que había pasado. Ya estaba cerca cuando vi a un señor saliendo de su casa para tirar la basura. Yo me acerqué y le pregunté sobre la casa. Me dijo que la familia estaba dormida y lamentablemente se quedaron adentro, ya que no pudieron salir. Nadie los escuchó gritar. Dijo que cuando ya lograron apagar el fuego, ya no había nada que hacer. Le pregunté sobre quién era esa familia, a lo cual él me respondió que no eran locales, que habían llegado algunos años antes y que eran muy reservados. No tenían amistades y nadie sabía prácticamente nada sobre ellos. Yo hice un comentario. Dijo que como nadie los conocía bien, lo más seguro es que el velorio y entierro estuviera solo, pues si no tenían amigos ni familiares en el pueblo, nadie iría a acompañar a los difuntos. El señor regresó a su casa y yo me quedé observando la casa quemada. Entonces pude ver que una persona alta, ya saben, esa misma que vi anteriormente con esa túnica completamente negro, entró caminando a la casa. Yo me quedé en shock. Eso ya no podía ser casualidad. Definitivamente se trataba de la misma persona que había visto en el panteón. Yo corrí hacia la casa para destruir de quién se trataba. Grande fue mi sorpresa cuando pude verle de frente su cara. Lamentable era puro hueso. No era una persona, era una aparición de la muerte. Inmediatamente salí corriendo de ahí, pues me asustó mucho aquella cosa. Analizando la situación, lo más probable es que ese espectro estaba visitando a los muertos que nadie iban a visitar, porque murieron lejos de sus conocidos, y también visitaban a aquellos muertos que habían sido olvidados, lamentablemente por sus seres queridos, debido al paso del tiempo. Muchas veces los entes oscuros que vagan por los lugares andan en busca de un vivo para atormentar.
pero hay entes oscuros como el que yo vi que andan en busca de los muertos que han sido olvidados para hacerles compañía de su soledad. La siguiente historia es Otra vez en el infierno, historia de terror. Mi nombre es Andri. Actualmente tengo 32 años y cuando esto sucedió, lo que les voy a contar, yo tenía 22 años. En ese entonces estaba a punto de salir de la carrera de enfermería y estaba muy emocionada por ver dónde podía hacer mis prácticas profesionales. Mi madre me ayudó a buscar en los hospitales de la ciudad. Yo dejé mi solicitud en varios y esperé que me llamaran. La verdad, había sido una buena estudiante. Yo llevaba el mejor promedio de mi clase. Además tenía varios cursos en esa área. Había trabajado y amaba mi profesión, así que fue fácil que me llamaron. Después de unos días, me contactaron en varios hospitales y farmacias de la ciudad, pero el que más me emocionó fue el de que decían era el mejor. El Centro de la Salud Sagrado Corazón es el hospital más famoso de mi estado. En ese entonces llevaba más de 40 años funcionando. Mi papá, quien era amante del terror, decía que había escuchado que ahí se esconden espíritus de muchos de los pacientes que lamentablemente han fallecido en dolorosas y tristes situaciones. Por ser el más grande y prestigioso, muchos jóvenes egresados en el área de la salud, incluso profesionales con muchos años de experiencia, han buscado permanecer a este lugar. Y yo me sentía soñada al saber que me habían considerado. Pero esa sensación no duró mucho, pues me enteré que también habían llamado a una de mis compañeras de la carrera. Así que me decepcioné porque sinceramente Juliana era más floja de mi salón. No hacía tarea y se volaba a las clases. Una de mis amigas me contó que Julián era sobrina de uno de los doctores de esa clínica y que por eso le habían dado preferencia, la cual la verdad me molestó demasiado, ya que muchos nos esforzamos por llegar hasta ahí y ella solo con una palanca lo logró. Comenzamos las prácticas un día lunes del mes de enero en el turno nocturno. En mi rostro se veía que podías ver la alegría de poder trabajar ahí, aunque sea por unos meses. Juliana me saludó al verme y comenzó a hacerme la conversa. Me dijo que se alegraba de no estar ahí sola y le dije que yo igual, aunque en el fondo sabía que era algo injusto que la hayan elegido. Algo bueno fue que a mí me pusieron a trabajar con las demás enfermeras de piso, en quirófanos, estar con ellas y auxiliarlas en lo que necesitaran, y el único deber de Juliana era supervisar y aprender de las enfermeras locales, solo lo básico. La primera noche que estuvimos ahí sucedieron muchas cosas que hicieron que ya no me dieran ganas de volver a la siguiente. A pesar de que era algo muy importante para mí estar ahí, nos dieron un recorrido por el hospital y nos presentaron a otras enfermeras y a un doctor llamado Michael, que era el único que trabajaba esa noche. Fuimos a checar a los pacientes, después tomamos café y conversamos un rato con algunas enfermeras, quienes nos dijeron que les gustaba mucho trabajar ahí. Pero es que a veces también daba miedo, ya que sucedían cosas muy extrañas. Esto pareció no importarle mucho a Juliana, pero la verdad a mí sí, porque yo era muy miedosa. Aunque a mi padre le gustaba mucho ese tipo de historias, y justamente me había contado varias sobre ese hospital un par de noches antes. Les pedí que me contaran más, y Lupita, una de las enfermeras, relataba que hace algunos años estaba a cargo de 2 pacientes en medicina interna, una señora mayor y un joven que había sufrido un accidente. Era de noche y fue a revisar que estuvieran estables. Anotó sobre sus signos
y cuando todo estaba bien, se fue a dormir a una cama vacía en esa área, pues llevaba más de 24 horas de guardia y estaba muy cansada. Estaba profundamente dormida cuando un olor asqueroso la despertó, un olor que casi la hacía vomitar. Tapó su nariz con la mano y aunque se reincorporó, vio una sombra en la ventana que daba hacia afuera. Era la sombra de un hombre muy alto vestido de traje y con un sombrero gigante, quien estaba entrando al cuarto del joven accidentado. La enfermera pensó que quizás era un familiar y el doctor que había ido a dar una visita nocturna, pero quiso cerciorarse y salió hacia allá. Cuando llegó al cuarto de aquel chico, todo estaba mal. El paciente estaba teniendo convulsiones y era como si le hubieran arrancado el respirador. Enseguida llamó a las demás enfermeras e hicieron todo lo posible para salvar su vida, pero lamentablemente el joven falleció luego de unos minutos. Ella cuenta que preguntó a los guardias quién había entrado a esa hora, pero ellos dijeron que nadie, pues ni siquiera tenían permitido dejar pasar visitas por esta noche, pues la enfermera estaba segura de haber visto esa sombra, incluso hasta pidió ver las cámaras. No querían dejar que las viera por políticas de seguridad, pero después de insistir tanto y contar lo que había pasado, se la mostraron y se dio cuenta que era cierto, que nadie había entrado al cuarto del joven esa noche. Dice entonces que estaba segura que esa enorme figura era la muerte, quien había ido por la vida de aquel joven. Cuando terminó su relato me quedé helada, pues era bastante aterrador, y pedí en mi interior que nunca me pasara nada así. Luego, Clau, otra enfermera, nos contó que una noche tuvo que subir por unas cosas al último piso, donde se encuentra la bodega, que al final del pasillo vio algo moverse, pero por la luz tenue no estaba segura de lo que era, así que poco a poco se fue acercando y se dio cuenta que era una pequeña niña jugando con una muñeca, lo cual fue bastante extraño, pues esa noche en el hospital no había niños y no era posible que la niña estuviera sola, sin ningún supervisor. De repente, las luces comenzaron a parpadear y la enfermera comenzó a sentir mucho frío y un miedo que ni siquiera se pueden imaginar. Comencé a caminar hacia atrás lentamente y la niña se levantó y me mostró una sonrisa, la cual no parecía ser una niña inocente, sino de algo malvado. La enfermera bajó rápidamente a las escaleras y al llegar al primer paso, le contó al doctor en turno lo que había pasado y él le dijo que varias enfermeras les había dicho que habían visto a una niña con las mismas características en diferentes áreas del hospital. La verdad a mí me empezó a dar mucho miedo, pero no dije nada. Y después de ese momento de descanso, todos estuvimos ocupados un rato a una cirugía y dejamos a Julián sobre la oficina del último paso. Cuando terminó la operación e íbamos caminando por el pasillo, todo estaba muy tranquilo, hasta que de repente el silencio fue roto por alguien que parecía estarse quejando, como si ese se estuviera muriendo del dolor. Inmediatamente vimos a Juliana salir de la oficina y dirigirse a la habitación que estaba al final del pasillo, de donde venía ese horrible sonido. Apenas estaba girando la perilla
cuando una de las enfermeras que iba en el pasillo con nosotros corrió hacia donde estaba Juliana. La agarró de la muñeca impidiendo que abriera la puerta. Le dijo a la chica que nadie podía pasar en esa habitación, que ahí a veces se escuchaban los quejidos de un hombre y cuando alguien entraba, en realidad no había nadie. Vi en Julián una expresión de duda y asombro, pues no entendía bien qué había pasado, y yo tampoco. Nos miramos mutuamente con confusión, y las demás enfermeras asintieron con la cabeza y después siguieron caminando hacia la bodega para guardar las cosas. Pero yo me acerqué a Juliana y le dije que eso había sido muy raro, y ella me dijo que sí, que llevaba rato escuchando cosas extrañas mientras revisaba unos papeles en la oficina. Me contó que había escuchado pasos yendo hacia donde ella estaba y que también alguien había dicho su nombre varias veces, como si la llamaban de urgencia. Yo recordé que mi padre me había dicho que cuando eso pasa no debemos contestar a ese llamado, ya que son demonios que si tú le contestas le das la invitación a entrar a este mundo. Mientras me contaba, volvimos a escuchar esos sonidos. Eran desgarradores, como si alguien se estuviera muriendo. Y enseguida una voz gutural provino del mismo cuarto. Y después los gritos de dolor que parecían millones de personas. Era como si el mismo infierno se estaba tratando. Juliana y yo nos vimos con asombro y miedo. Le dije que debíamos ver el historial de esa habitación para saber de quién había sido en el último paciente, ya que parecía que ese cuarto llevaba sin ser usado mucho tiempo. Ella sintió con un gesto de complicidad y sigilosamente fuimos a la oficina, donde estaban los expedientes. Julia entró a buscar y yo me quedé afuera vigilando que nadie nos viera. No podía creer que mi primer día de trabajo estuviera viviendo algo así. Después de 5 más o menos, mi compañera salió con los papeles del último paciente en ese cuarto. Fuimos hacia la bodega para que nadie nos viera y abrimos el sobre. El paciente se llamaba Nico Hernández y había nacido en el año 71. No tenía ninguna dirección y por lo que decía ahí, ya llevaba más de 1 año en el hospital. Estaba diagnosticado con una enfermedad mental, algo que se me hizo muy raro, ya que ese tipo de pacientes normalmente están en el centro de salud mental. Los síntomas que presentó cuando llegó fueron hipotermia, daño en el sistema nervioso central y, por extraño que parezcan, también llegó con quemaduras de 2º y 3er grado. Mis compañeras y yo estábamos muy confundidas y seguimos leyendo, pero una de estas enfermeras nos sorprendió con el expediente y nos preguntó por qué lo teníamos. Le dije que era simple curiosidad, pero que enseguida lo íbamos a devolver. Ella nos dijo que estaba bien, que no le iba a decir a nadie y que entendía lo que estaba sintiendo, porque cuando ella había llegado ahí la primera vez se sentía igual, que no estaba segura si esa sensación se había ido, pues todas las noches iba a trabajar con miedo. Así que nos contó qué pasaba realmente. Dijo que una de las enfermeras, que ya llevaba mucho tiempo trabajando ahí, le conversó que unos 15 años antes, por la noche, los paramédicos habían llegado con un paciente visiblemente muy grave, ya que unas personas habían reportado verlo tirado en la calle, lleno de quemaduras,
completamente sin ropa. El pobre hombre. El hombre de verdad se encontraba muy mal, pero más en el aspecto psicológico, pues cuando reaccionó comenzó a lanzar todo lo que tenía alrededor y gritaba en diferentes voces muy gruesas. Lloraba y gritaba que no quería volver al infierno, que se estaba quemando y que por favor no lo dejaran solo. Pero unos minutos después, unos sonidos espantosos salían de su boca. Era como si fuera de otro mundo. Lo sedaron, lo metieron a la habitación, incluso curaron sus quemaduras y lo cuidaban. Pero a pesar de eso, sus comportamientos extraños seguían. Cuando preguntaron a los paramédicos o los familiares, ellos dijeron que el hombre era un indigente y que unas personas habían pagado el servicio, pero que se había ido. Nadie sabía quién era realmente este hombre, pero poco después, un infarto lo llevó a la muerte y después de ese cuarto se escuchaban cosas muy raras, y aunque ha intentado internar pacientes ahí, es imposible por el olor fétido y los gritos que se escuchaban por la noche. A veces las enfermeras nuevas, al escuchar los gritos de ayuda o de dolor, querían ver qué pasaba, pero cuando entraban, salían temblando y sudando frío como si estuvieran gravemente enfermas. Es por eso que no se le permite el paso a esa habitación. Dicen que aquel hombre estuvo en el infierno y que de alguna manera él logró escapar, pero que el diablo no lo perdonaba y se lo llevó de nuevo. Julián y yo nos petrificamos al escuchar eso. Yo sentí como el miedo invadía mi cuerpo. Yo le agradecí a la enfermera por contarnos aquella historia. Después de eso, nunca volvimos a hacer caso a los gritos de auxilio de aquel hombre. Y aunque al principio Juliana no me caía muy bien, después nos convertimos en grandes amigas, ya que al pasar los días, ella y yo estábamos juntas, ya que éramos nuevas, ambas nos ayudábamos. Terminamos nuestras prácticas y nos volvimos al hospital jamás. Todo quedó en el pasado, aunque a veces tengo pesadillas en donde escucho al hombre pidiendo ayuda, pero con el pasar el tiempo, yo sé que esto se acabará. Solo son historias más.